Desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel, Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Vamos a orar para comenzar la administración de hoy. En el nombre de Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, te bendecimos y alabamos, adoramos y reverenciamos tu santo nombre. Te damos las gracias porque no solamente nos llamaste y entregaste la buena noticia, sino que nos has escogido para ser pueblo de Israel, y no de un Israel espiritual,
sino de un Israel en todo el sentido de la palabra, el Israel nacional, juntamente con el Israel espiritual, juntamente con el Israel biográfico y existente actualmente, al cual tú estás cuidando de una manera muy especial y demostrándole al mundo que tú nunca rechazaste, nunca le diste la espalda a la nación de Israel, porque tú llamas a esa nación tu calá, tu novia, tu especial tesoro. Y cada creyente que recibe a Mashiach es ciudadano de Israel, es heredero de los pactos y heredero de las promesas. Te bendecimos, eterno Adonai, por darnos revelación de tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a recibir la Torá como un niño pequeño recibe la Torá, con sinceridad, con alegría, con deseo de cumplirla. Y líbranos, Señor, de entrar en controversias. Líbranos, Señor, de cualquier situación donde nosotros comencemos a dudar de tu palabra, de la Torá. Muévete en los hogares mientras yo esté predicando. Hayan sanidades en este lugar. Hayan liberaciones en este lugar a través de la Rúa. Y hayan liberaciones también en aquellos que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse, amados. Esta administración de hoy se llama, o yo la titulé, Principios Espirituales para Gobernar según Raíces Hebreas. Principios espirituales para gobernar según Raíces Hebreas. La parashá de esta semana que viene, que comienza a la caída del sol hoy, se llama Yetro o Yetro. No sé si es Yetro, por ahí está Yitro. Yitro. La verdad que este hebreo a mí, espero que pueda asimilarlo mejor. Yitro. Y esta es la parashá número 17. Para los que nos están oyendo por primera vez, la palabra parashá quiere decir porción bíblica. Y también, pues nosotros acá le llamamos la parashá número 17. Porque los hebreos dividieron la Torá en 54 porciones bíblicas. De manera que en un año usted termina de leer toda la Torá. Y en todas las sinagogas se está leyendo y estudiando la misma parashá que usted está estudiando. En todas las congregaciones mesiánicas también están estudiando parashá, Yitro. Y nosotros, los que estamos en Raíces Hebreas, igualmente estamos estudiando la misma parashá esta semana que entra. Así que en un año vamos a terminar de leer toda la Torá. Si usted se dedica a buscar la parashá, nosotros estamos dispuestos a ofrecértela. Lo único que tienes que hacer es llamar o escribir o entrar al website de Primicias Ministry. Como decía,
sobre Yitro, es curioso que a esta paracha se le haya titulado Yitro, porque sabemos que este varón, aunque era el padre de Séfora, la esposa de Moshe, ¿ok?, era idólatra, o mejor dicho, un sacerdote del paganismo. Pero él llegó a ser conocido como el Tzedek auténtico. Así llegó a ser conocido, como el Tzedek auténtico. Eso quiere decir como un converso o un discípulo verdadero. Discípulo o una persona convertida de manera auténtica. Eso quiere decir el Tzedek auténtico, porque así es conocido Yitro en todo Israel y en todas las sinagogas, como el Tzedek auténtico. Veamos lo que la Torá dice de este varón llamado Yitro, el Tzedek auténtico. Y encontramos en Éxodo capítulo 18, verso 1. Dice: oyó Yitro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Yahweh había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y Moisés contó a su suegro, y quiero dejar claro que esta es la razón por la que Yitro se convierte. Cuando él ve todo lo que Yahweh estaba haciendo con Israel e hizo con Israel. Y esto es importante porque de la misma manera que en aquel tiempo el Eterno obró con Israel, de esa misma manera hoy ha comenzado Yahweh a tratar, a bregar, a meterse con Israel, al punto de que está trayendo a su pueblo de entre los 4 puntos cardinales de la tierra. Y esto es lo que se llama la preparación del segundo éxodo, porque pronto saldremos de esta tierra, porque no somos de esta tierra y nuestro reino no proviene de esta tierra, sino que es un reino preparado en los cielos y enviado y dado a conocer a nosotros. Y Dios se está moviendo y está haciendo milagros grandes en medio de su pueblo Israel, y nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Y es algo que tenemos que tener nosotros claro para que podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Créame que todo aquel que viene a Yeshua HaMashiach, todo aquel que se une a Israel, que pasa a ser un israelita convertido al Dios de Israel, esa persona será resguardada de una manera muy especial por el Eterno. Nuestros hijos están cercados. El cerco de la Torá está sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre el matrimonio y sobre el trabajo, la finanza, porque hay una bendición que está operando a causa de que Dios está reuniendo a Israel nuevamente. Nos está libertando del yugo de la esclavitud. Nos está libertando del reino de las tinieblas. Y sabemos que hay guerra en los aires. Que hay guerra en los aires. Por causa de esta revelación de estos tiempos. Y dice: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios
por amor a Israel. Así lo dice la Escritura, por amor a Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. El versículo 9 dice, y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al haberlo librado de manos de los egipcios. Igualmente nosotros decimos lo mismo que dijo Yitro. Lo mismo que él dijo, nosotros estamos diciéndolo hoy día en nuestra quejilá. ¿Ok? Miren lo que Yitro dijo. Bendito sea Yahweh, quien os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Nosotros de esa misma manera decimos, adoremos a Yahweh, que nos separó del mundo y nos trajo de las fuerzas de las tinieblas, nos trasladó a la luz. Y ahí estamos nosotros en la luz. Vengan problemas, no vengan problemas. Ahí estamos, protegidos con el Señor en nuestras vidas. Nos encendió, somos luz. Nos quitó la opresión, el control del reino de las tinieblas y nos trasladó a la luz de su amado Hijo. Yo a veces cuando estoy por ahí me da tristeza cuando veo personas con santo hecho, con manillas para resguardarse del reino de las tinieblas. Me da pena, me dan deseos de tener un tratado. De hecho, lo vamos a mandar a hacer, cosa de que cada vez que veamos una persona buscando a Dios, porque cuando alguien se hace santo es porque está buscando a Dios, está tratando de resolver sus problemas, está tratando de salir de ellos, de los problemas. Mire lo que dijo Yitro en el versículo 11. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, más grande que la santería, más grande que el espiritismo, más grande que la brujería, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora, preste atención a la importancia de la próxima lectura. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Yahweh. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Cuando Yitro escuchó todo lo que el Elohim de Israel había hecho en Egipto y cómo los sanó y cómo los sacó con grandes milagros y señales, reconoció que ningún otro Dios es tan grande como Elohim, que ningún otro Elohim es como el Dios de Israel. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que estar completamente seguros. No hay un Dios más grande que el Dios que nosotros tenemos. Ninguna religión, ni ninguna metafísica, y estoy diciendo esto porque Yitro conocía a todos los dioses del paganismo. Se había instruido a todos los niveles. Había estudiado
sobre todos los dioses que había en el mundo en aquel tiempo. Él había estudiado misticismo. Él había estudiado esoterismo. Y cuando él escuchó de Yahweh, él dijo: nada de lo que he estudiado sobre los dioses a los cuales he servido y soy un sacerdote, ninguno de ellos se compara con el Dios de Israel, con Yahweh. Ninguno se compara. Pero vamos a entender esto, que no solo lo reconoció como un Dios grande, temible y terrible, sino que se convirtió. Pero lo digo porque hay gente que dice: sí, Dios es grande, sí, Dios es tremendo, sí, yo creo en Elohim, yo creo en Dios, pero no se quiere convertir, no quieren entregar su vida. Ahora mismo yo he estado ministrando a varias personas de mi vecindario y ellos creen en el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero cuando usted le habla de convertirse, ya son palabras mayores, ya no, ahí no quieren. Y esa es la diferencia de un Jethro, que a pesar de estar practicando y estudiando, y a pesar de ser un sacerdote de esas prácticas, él no solamente reconoció la grandeza de Yahweh, sino que se convirtió. Ahora vamos a ver en la parashá que no solo se convierte, da otro paso además, que es el mismo paso que nosotros tenemos que dar. Porque puede que nos esté viendo por las redes sociales y usted diga: me gusta Raíces Hebreas, me gusta cómo ellos ministran, me gusta lo que ellos predican, pero yo ahí no voy a entrar. Y se pierden la bendición de conocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, que es el Dios de Israel, que es Yeshua HaMashiach, que se llama también Yuhei Bahei, y el Señor en estos tiempos está revelando su nombre, porque en años pasados el Señor no le daba revelación a la iglesia sobre el nombre de Yeshua HaMashiach. Tampoco le daba revelación del nombre de Yuhei Bahei, benísimo del Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad, que de hecho no hay tal cosa como Trinidad, sino que hay un solo Dios que se llama Yahweh, y Yahweh es el mismo que el Ruach HaKodesh y el mismo que Yeshua HaMashiach, que Yeshua HaMashiach no es un hombre cualquiera nacido, porque un hombre lo engendró en el vientre de una niña llamada María, sino que Yeshua fue creado y hecho en el cielo y puesto luego en el vientre de esa niña, y que Yeshua es Yahweh. Son cosas que el Señor está revelando en estos tiempos para este pueblo, porque este pueblo que pronto será levantado a las nubes es un pueblo que necesita la revelación de Dios, la santidad que Dios demanda para su pueblo y la consagración que el Señor demanda. Es en estos tiempos que el Señor está vistiendo su novia, quitando toda arruga y quitando toda mancha. Y quiero que sepa que una mancha y una arruga, aunque usted piense que está viviendo de manera santa, si usted no está cumpliendo con
Torah, si usted no está cumpliendo con Shabbat, si usted no está cumpliendo con la luna nueva y si usted no está cumpliendo con la fiesta bíblica, entonces sí hay arrugas y sí hay manchas en la vestidura tuya. Y Dios está quitando eso por medio de la revelación que está entregando a su iglesia. Pero como dije, no se convirtió solamente, sino que tomó un animal de los rebaños y lo ofreció en sacrificio. No es solo decir palabras bonitas, no es solamente reconocer que Yahweh es Dios y que tiene poder. Es necesario que haya más que eso. Es necesario que haya más que emocionarte o llorar, porque hay personas que cuando escuchan el nombre de Yahweh o de Yeshua HaMashiach y se le habla, se le paran los pelos, como ellos dicen. Ay, mira cómo se me paran los pelos y se me salen las lágrimas. Es más que eso, eso no quiere decir, los pelos parados no quiere decir ni que se te salgan las lágrimas, quiere decir que tú estés en una obediencia completa y total. No quiere decir eso nada, simplemente quiere decir que Dios te tocó y te emocionó su presencia. Eso nada más. Hay mucha gente así, aún dentro de las quejidad, se emocionan, lloran. Qué tremenda la presencia. Pero eso no es nada si no estás viviendo conforme a la Escritura. El fruto de obedecer la Torah es importante. Yitro, el Tzadik auténtico, tenía fama. En aquel tiempo tenía poder y tenía prestigio. Sin embargo, él no se aferró a esos títulos y reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Cuando usted estudia o lee el Zohar, que es uno de los libros rabínicos, dice muchas cosas sobre Yitro. Cuando usted estudia Cábala, y la menciono porque sé que hay muchos que están en raíces hebreas y se han metido a estudiar Cábala y a estudiar los libros místicos del Sod. Todos esos libros, el Midrash, todos esos libros dicen muchas cosas sobre Yitro. Muchas cosas sobre Yitro. Preparando esta administración, lo leí, lo estudié, lo leí, me metí a rebuscar. En el Midrash, en el Talmud, en el Zohar, en los esenios. Y decían muchas cosas y hablaban y hablan de Yitro. Pero mientras yo leía y estudiaba, que créanme que podríamos estar aquí aprendiendo de estos libros rabínicos que hablan de Yitro, explicando los motivos por los cuales a esta parachá se le colocó su nombre cuando él era un inconverso, un idólatra, y le dieron el nombre. Entonces uno se queda, ¿cómo es posible? De hecho, el Yitro llegó en el momento en que Yahweh estaba diciendo: quiero que subas al monte porque voy a decirte lo que el pueblo tiene que hacer y quiero que sepas que tienes que
el pueblo se tiene que santificar porque voy a dar mi Torá y voy a entregar mis mandamientos. Y los mandamientos y la Torá, hermano, no vino así porque sí, porque no, hubo una preparación espiritual de Israel. Hubo una capacitación, hubo una santificación, hubo una pureza, tenía que manifestarse en toda la congregación de Israel, en toda la nación, en todo el pueblo de Israel. Tenía que haber esa santificación para el Señor poder entregar la Torá. A nosotros nos llegó así por así. Pero ellos pagaron un precio y Jethro estaba ahí. Jethro estaba ahí. Y yo digo que es interesante la santificación que Dios exige al pueblo para entregar la Torá. Y es por eso que muchas veces nosotros no entendemos Torá y tiene que ver con no tener un corazón 100% inclinado a la obediencia. Cuando nosotros tenemos la disposición de buscar a Dios, cuando tenemos la disposición de servirle, de santificarnos porque lo amamos, es ahí que Dios comienza a dar realmente la Torá, el entendimiento de la Torá. Una persona con un corazón no muy dispuesto tiene problemas entendiendo la Torá, tiene problemas humillándose y tiene problemas en ser simplemente un tzedek auténtico. Ahí viene el problema. Podríamos estar aquí aprendiendo de estos libros rabínicos, dicen lo que dicen de Jethro y explicando los motivos por los cuales a esta parashá se le colocó el nombre de él. Pero yo estoy segura que la razón verdadera fue y es que abrazó la verdad con todo su corazón. Punto. Todos estos libros dicen una cantidad de cosas que yo cogería como 7 páginas de iPad para explicarlo. Y si usted empieza a leer todo lo que dicen estos libros, te vas enredando. Y la Torá es sencilla. Aquí dice no matarás. Ahí dice perdonarás. ¿Me están entendiendo? No se aferró a su fama, se despojó de ella. Se convirtió de todo su corazón y levantó un altar uniéndose a la manera establecida de la Torá. La Torá dice que tengo que sacrificar un animal, lo voy a sacrificar. Y levantó un altar. La Torá dice que yo me tengo que congregar y que aquí tengo que levantar un altar de alabanza y adoración. Nos congregamos y levantamos un altar de alabanza y adoración porque la Torá lo dice. No hay tiempo para interpretaciones privadas. Esto lo voy a hacer, aquello no lo voy a hacer. Tal libro dice esto, averigüé tal cosa. Amados míos, peligroso todos esos libros si te sacan de la Torá escrita. Y Jethro decidió vivir de acuerdo a la Torá, cosa que a muchos creyentes se les hace difícil. No están dispuestos a despojarse de sus estilos de servicio al Eterno, o si no inventan uno. Todavía desean seguir en la misma postura que tenían en la iglesia tradicional. Tienen la revelación, pero siguen sin sujeción, siguen sin obediencia a la Torá, siguen en la queja, siguen en la crítica dañina y siguen. Y nosotros
tenemos que entender que Dios nos ha llamado a obedecer la Torá y punto. Obedecer la Torá. Yetro hizo un altar y usted debe de levantar un altar verdadero. Un altar construido sobre la roca de la Torá, como dice la Escritura. Sobre las rocas de obediencia, sobre las rocas de estabilidad, sobre las rocas de servicio, sobre las rocas de sujeción, sobre las rocas de temor y reverencia en la Kehilá. No estoy de acuerdo con las iglesias virtuales, no estoy de acuerdo. Creo que no son bíblicas. Está bien cuando hay un tornado, está bien cuando hay un terremoto, está bien cuando hay una pandemia. Ok, me quedo en la casa, me congrego por la iglesia virtual, pero no es bíblico o no está en la Torá que en tiempos normales, comunes y corrientes, usted se congregue por medio de una iglesia virtual. Lo siento, yo sé que a lo mejor no les gusta lo que yo estoy diciendo a mucha gente que nos está viendo, pero no es bíblico. Se necesita un pastor. Tenemos que tener un pastor. Lo bíblico es tener un pastor. Todo el mundo debe de tener un pastor. Todas las ovejas deben de tener un pastor. Todos los pastores deben de tener un pastor. No estoy de acuerdo con pastores solos. Porque ¿a quién le vamos a dar cuenta? ¿A quién? Yo tengo que dar cuenta espiritual a mi pastor, porque Él es el que Dios puso para cuidarme a mí y protegerme. Cada uno necesitamos eso. Por eso es que la Biblia dice: sujetaos los unos a los otros. Por eso es que la Escritura habla de un cuerpo, somos un cuerpo, y el cuerpo tiene miembros. Y existe el brazo, y existen los dedos, y existen los ojos, y lo que el ojo hace, la mano no lo puede hacer. Y el cuerpo tiene una cabeza, y en la cabeza están los sentidos, y en la cabeza están los ojos, que son los dones de liderazgo. Porque el líder ve lo que tú no ves, el pastor ve lo que tú no ves, el pastor oye la voz de Dios que tú no puedes oír. El pastor gusta, sabe, tiene ese sensor, ese discernimiento. Eso lo tienen los líderes de una Kehilá. Por eso es que al pastor se le hace difícil encontrar líderes que vean como él, que vean lo mismo que él ve, que nota lo mismo que él nota. Se le hace difícil al pastor buscar un líder que tenga oídos, para que cuando el pastor diga algo, hoy yo oí lo mismo, yo sentí lo mismo de parte del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y que pueda decir ese pastor: estos líderes míos oyen como yo, ven como yo, sienten como yo, gustan como yo. Qué difícil encontrar líderes, qué difícil es, porque tienen que tener los dones de la cabeza. Luego está el resto de los líderes, pues, ok, las manos, los que ayudan, los que hacen, los que se mueven. Y por ahí cada uno de ustedes ya debe de saber y pensar lo que Dios, lo que el Señor quiere ministrar. Yitro estaba tan envuelto en las maravillas del Eterno y todo lo que Yahweh estaba haciendo, que del cielo, por medio del Rúa,
se le entregó el sistema del gobierno para Israel. Mira qué tremendo. Y aquí, hermanos, sí que tenemos que meditar, tenemos que pensar. Jethro recibió esa revelación, se la contó a Moshe. Fíjense qué interesante que Jethro no salió corriendo con la revelación que Dios le dio para irse a Midian a poner el sistema que Dios le dio en Midian y ponerlo él allá, y él como el líder. No hizo eso Jethro. No salió para Madián a poner un sistema de gobierno israelita allá, o a levantarse como el segundo Moshe allá en Madián, y se quedó a ayudar y orientar sabiamente y prudentemente a Moshe. Qué tremendo. Ese es un líder. ¿Vieron eso? Ese es un líder. Recibe la revelación y dice: esto es para este pueblo. Aquí me quedo. En Éxodo 18, 17 y 18, y el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerá tú y también este pueblo que está conmigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo. Porque el trabajo que hay en la Quejilá es pesado para ti solo. Eso lo visualiza un líder verdadero inmediatamente. Yo tengo hermanos aquí con un potencial de liderazgo que así mismo me lo dijeron: pastora, estamos para ayudarle, usted sola no puede. Y definitivamente no puedo. Esto es un trabajo que tenemos que hacerlo todos nosotros. Y créame que va a tener bendición, porque no estamos aquí de casualidad. Y fíjese, varias cosas le aconsejó el suegro a Moshe, sin irse a criticar de Moshe detrás de sus espaldas al pueblo, ni usó el sistema de fiscalización como Moshe. Tampoco se fue del campamento de Israel para probar lo que el Rúa le mostró, para implantarlo en ningún sitio. Se quedó allí con Jethro. No sé si me estoy dando a entender de cómo es que Dios usa. Y Dios, si usted viene a donde mí con una idea bien tremenda, yo tengo que ver esa idea que el Señor te la dio, por lo tanto yo la recibo. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? ¿Ok? Y aconsejó a Moshe, ¿verdad? Y le aconsejó ahí sin espíritu de crítica, ni de insujeción, ni de murmuración, sino con un espíritu de amor, de querer ser parte de la gloria de Israel, de querer aportar lo mejor de su sabiduría para el bien del pueblo. Cuando tú amas al pueblo, cuando tú amas a Yahweh, tú amas al pueblo. Y yo voy a decir esto, créame lo que es así. Cuando tú amas al pueblo, amado, tú te quedas ahí por el bienestar de ese pueblo. Cuando tú amas al Señor, tú amas al pueblo de Dios. Ya. Y ahí. Entonces, veamos el consejo de Jethro. Porque de ese corazón de Jethro nace el sistema del gobierno del pueblo de Israel, nace el gobierno del reino de los cielos. En Éxodo 18, 19, ahora escúchame y déjame darte un consejo, y Elohim estará contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo delante de Elohim,
presentándole los conflictos del pueblo. Ahora presta atención porque esto es importante, tú que no me estás viendo. Esta palabra es mucho más intensa y elevada de lo que imaginamos, porque no está diciendo, tú eres el representante de Elohim delante del pueblo. No está diciendo eso. Está diciendo, voy a leer aquí, sé tú el representante de Elohim delante del pueblo. Sé tú el representante de Elohim delante del pueblo. No está diciendo eso. Está diciendo, está diciendo, representa al pueblo delante de Elohim. Hay una diferencia ahí. Representa al pueblo delante de Elohim y somete los conflictos y asuntos a él. Y esto es revelador en gran manera para cualquier pastor que está al frente de una congregación. Porque el pastor no representa al Señor delante del pueblo. No. El pastor representa al pueblo delante del Señor. Es muy diferente a lo que nos enfocaban en el cristianismo. Muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el pastor no está puesto para discutir con las ovejas, ni para que las obligue a seguirlo, ni para que los obligue a servir a Elohim como levita. El pastor no está puesto para eso. El pastor no puede dar estrategias humanas para lograr reunir las ovejas al servicio de Yahweh en el ministerio levítico. Esa no es función del pastor. El pastor está puesto para ir delante de Yahweh y decirle, Yahweh, vengo a representar al pueblo para que tú me digas lo que tengo que hacer o para que tú actúes con ellos. Porque el pastor no puede entrar dentro de la mente y dentro del corazón de ninguna oveja. La función del pastor es llegar donde el Eterno y decirle, yo, Señor, vengo a representar al pueblo y quiero decirte que el pueblo se encuentra en esta movida, la cual tú conoces. Actúa con ellos, háblale a ellos, dile a ellos lo que tienes que decirle, y si tú me lo dices a mí, yo se lo digo a ellos. Quiere decir que el que tiene cuidado de la quejilá es el Señor realmente. Y que el pastor nada puede hacer con la quejilá, ni puede usar de ningún tipo de estrategia, aunque llame las ovejas, aunque se vaya detrás de las ovejas. Créame que esa no es la función del pastor. Esa es función del mismo rebaño. Los conflictos se traen al pastor y el pastor lleva los conflictos delante de Dios. Y el Señor actúa en ese conflicto o actúa con esa persona. Eso es lo que quiere decir. Puede leerlo en la parashá una y otra vez. Eso es lo que dice. Mire, amado, yo estuve leyendo, usted ve este librito, entre todos los libritos esos que leí. Leyes de conversión, lo compré los otros días. Las leyes para un convertido. Es un libro hebreo, judío, además de hebreo. Y ahí están unas leyes. Y es interesante porque estuve leyéndolo. Y existen, dice el libro, 3 clases de conversos. 3 clases de creyentes existen, dice el libro. El primero es el que se convierte por comida, porque tiene miedo a morir de hambre
de necesidad. Y Elohim dice sobre él: al converso de tu ciudad le suplirás y se le dará y la comerá. Quiere decir que nosotros como que irá. Si hay en medio de nosotros alguien pasando hambre, eso no puede suceder en la congregación. Nosotros tenemos que dar el alimento que ese converso creyente necesita. Puede aplaudir. Son leyes que usa Israel cuando tiene a alguien que se le convirtió. Mire la próxima, el segundo converso es el que se convierte porque es pobre. Y sabemos que todo aquel que viene a Mashiach de una manera u otra, Dios le provee, Dios le da, Dios lo cuida. El segundo es el que se convierte porque es pobre. Y Elohim dice esto: al converso pobre le proveerás en su necesidad. Y el Señor habla del tercero, y preste atención porque esto es importante ahora. El tercer converso, el tercer tipo de creyente que hay en una congregación, el tercer tipo. Y usted se va, yo no me atrevo a señalar, tú eres de esto, tú eres de aquel, tú eres del primero, tú eres del segundo, no. Cada cual se va a poner, porque Dios le va a hablar, el Rúa va a hablar a usted. ¿Quién es usted realmente? El tercero es el que se convierte para honrar a Hashem y es similar al levita. Moshe le preguntó a Hashem: este tipo de converso es como un levita. Oye, Hashem le contestó: no, es superior porque se convirtió a causa mía. Fíjate, Moshe, cuántos favores le hice a Israel hasta que por fin los preparé para recibir la Torah. Pero este llegó por iniciativa propia. Por eso este es como israelita y como levita. Aplaude al Señor. Ese librito vale la pena. Yo estuve leyéndolo y, bueno, en varias ocasiones me tiré al piso a decir: wow, mira lo que yo soy, mira lo que yo soy para el Señor. Éxodo 18:19 dice: tú debes seguir siendo el representante del pueblo. Tú debes de seguir siendo el representante del pueblo. Acuérdate, el pastor no representa a Dios delante del pueblo. No, él representa al pueblo delante de Dios. Por eso es que es serio el asunto. Por eso es que cada movida mía es tan seria. Por eso es que yo me pongo mal. Por eso es que me pongo nerviosa. Por eso es que me pongo mal. Especialmente cuando se tocan mis ovejas. Las que yo pastoreo. Porque delante de Elohim yo los represento a ustedes. Y quien tiene que dar cuenta por ustedes a Elohim soy yo, no son ustedes, soy yo la que tiene que ir ahí. Soy yo la que recibo el regaño. Soy yo la que recibe la disciplina. No son ustedes. Y pueden leer esto y pueden leer muchos libros, te vas a enterar que el Señor te libra a ti, pero el pastor no se libra. Y yo soy la que tiene que recibir regaño del Señor, y no solo del Señor, de las ovejas también. Porque las ovejas me corrigen. ¿Serio? Así es.
Y cuando me corrige una oveja de verdad, yo tengo que decir, sí, es verdad, perdón. Porque yo no puedo tener una actitud incorrecta. Si yo lo corrijo a usted sí se puede enojar y se puede pelear y hasta se puede ir, pero yo no me voy a ir. ¿Para dónde me voy a ir? No me puedo ir para ningún sitio. Yo tengo que aguantar el regaño suyo, la dirección suya, el alón de oreja suyo y mantenerme firme pastoreando. ¿Por qué? Porque yo soy la que le represento a usted delante del Señor y el Señor me pide cuenta a mí por usted. ¡Wow! Yo no sé si me di a entender. Es bien fácil querer este púlpito. Es bien fácil querer esa gloria, ese peso de gloria. Ah, sí, pero ponte aquí, a ver si tú aguantas de verdad. Le dije a Elena ayer, acabo de enterarme que llevo 45 años cogiendo el púlpito. No 40, 45, porque saqué la cuenta. Desde el 1985 estoy en un púlpito. No estoy probando a ver si Dios me respalda en el pastorado. No. Estoy quete aprobada. No estoy jugando al pastorado tampoco. Sé cómo llegar a la presencia de Dios y representar mi gente. Y aguantar los jalones y aguantar la disciplina de arriba y la disciplina de abajo de mis ovejas. Porque es cierto no que nos disciplinan, especialmente cuando te miran la cara o no quieren hablarte. Y usted dice, aquí hice algo mal yo. Yo hice algo malo, ay Dios mío, ¿qué habré hecho? Sin embargo, dice, tú sigues siendo el representante del pueblo, presentándole los problemas del pueblo. Enséñales los decretos, transmítele las instrucciones de la Torá y muéstrales cómo deben comportarse en la vida. Esa es tu función, pastor. Y en el 21 dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad. Con capacidad. El problema es cuando quieren el púlpito sin capacidad. Cuando quieren el púlpito para la gloria de ellos. Escógete varones con capacidad y honestidad. Honestos, sinceros, que te hablen cara a cara. Que no hablen a tus espaldas, que sean íntegros. Temerosos del Eterno, dice, y que odien el soborno, quiere decir que no les gusta el púlpito para hacer billete, porque el púlpito no es para comprarle casa a los hijos, ni carro a los hijos, ni pagarle estudio a los hijos, es para cuidar la iglesia, no es para yo vivir bien. No es un negocio. Empezar a pastorear no es un negocio. Que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos graves, que te los traigan a ti, mijita. Y rómpate la cabeza con ellos. La bobería la resuelvan ellos. Pero los problemas graves te los tienen que traer a ti, porque tú eres el único que puedes llegar delante de mí y exponerme el conflicto a mí. Tú eres el único. ¿Ah? Y esa posición, amada mía y amado mío, yo estoy segura que si usted lo sabe bien,
y entiende bien esto, usted no quiere esa responsabilidad. El versículo 22, 18, 22, con esto termino. Si sigues este consejo, amado, esta escritura es de mucha importancia para los líderes. Oye esto, si sigues este consejo y Elohim así te lo concede, si Elohim te da permiso para esta idea que te estoy dando, no es que ir recabando, así me dijo el Señor y esto es lo que tienes que hacer, y si no lo haces me voy. No. Porque a veces le dan un consejo a uno, al pastor viene una oveja, le da un consejo a uno y la oveja se cree que yo tengo que hacer lo que dijo, lo que el Espíritu Santo le mostró a esa oveja. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que yo tengo que obedecerte? Yo tengo que ir primero donde el Eterno. Y si el Eterno me deja y yo encuentro la idea buena, mire, fíjate bien. Y si Elohim así te lo concede, te lo acepta, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará con shalom. Porque el pastor tiene que aguantar las presiones, olvídate de eso. Yo puedo estar tensa, usted no. Usted no lo aguanta. Si usted coge la mitad de la carga mía, usted se raja. Y Dios es bueno y lo que hace es que te cierra la quejilá, porque te puede dar un ataque al corazón. Deseo implantar este sistema del reino o del gobierno acá en primicia. Yo quisiera implantarlo. Me gustaría que nosotros nos reuniéramos, somos pocos. No llegamos a 30 ya, somos pocos, y poder dividir en grupos de 10, de 10, y poner líder o un pastor, así, o pastor. Tenemos que reunirnos para ver cómo vamos a hacer, porque es necesario. Con esto, amados, yo termino con la paracha número 17, que se llama Yitro. Y termino diciéndote algo que es necesario que lo lleves a cabo. No te muevas de tu quejilá, no lo hagas, no lo hagas. No te muevas del lugar donde Dios te llevó. No lo hagas, no lo hagas. No conviene. Mire, yo le voy a preguntar algo y aquí sí que quiero que me atiendan todos. Me van a atender todos. Es más, pónganse de pie para que me atiendan porque es importante. ¿Que a usted le van a dar deseos de irse en algún momento? Sí, pero no se mueva. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos de los que están aquí parados saben que Dios compara al hombre con un árbol? ¿Lo saben? Levanten la mano los que saben que Dios nos compara a nosotros con un árbol. Se lee un montón de escrituras donde tú eres un árbol para Dios, tú eres un árbol cada uno. Y de hecho dice que el árbol tiene que dar fruto y el fruto tiene que ser bueno. Oiga bien, cuando usted coge un arbolito y usted lo trasplanta a otro lugar, ¿qué le pasa a ese árbol? Se marchita, se traumatiza el árbol. No da fruto el árbol porque está traumado.
No puede, no está paradito, no está alerto el árbol, está mustio, porque lo trasladaron. ¿Usted cree que si usted se mueve, usted va a estar paradito dando fruto? Míreme bien lo que le voy a decir. No, no va a ser así. Vas a ir para abajo y se complican las cosas. ¿Qué dice la Escritura? El justo florecerá como la palmera. Eso dice la Escritura. De hecho, hay un cántico. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y te compara con un cedro, porque donde Dios nos planta, ahí nos deja hasta que demos fruto. No te saca el Señor de ahí, te sacó otras cosas, pero no el Señor. Y lo estoy dejando claro y establecido. Y lo que estoy enseñando es bíblico. Y son 45 años predicando esto, enseñando esto. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro. Más búsquenlo en la Escritura, es un salmo creo. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. Clarito está el salmo. Plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Dios. Así dice, el fruto, el justo florecerá como la palmera. Cuando usted se mueve de Quejilá, el único lugar para que usted se mueva, para mí, es MC Shalom Internacional de Pastor Diego. De ahí en fuera, todo está por verse. Tal ministerio por verse. Tal pastorado por verse. Está por verse. Y los pastores también pasamos por pruebas. Los pastores también tenemos que ser plantados. Nosotros somos plantados. Este es mi consejo, viene del alma, viene del Rúa que está en mi vida, viene de un pastorado de mucha experiencia. Como dije, sé lo que estoy diciendo, sé que es verdad. No estoy probando, estoy enseñando lo que la Torá dice. Manténgase en estos tiempos firme. Quédese quieto, quédese tranquilo. Quédese tranquilo aunque haya tormenta en la barca. Si no me obedeces, va a haber problemas. Y yo lo único que puedo hacer es decirle, Yahweh, encárgate, porque yo no puedo. Tienen que entender eso, amado. Y yo estoy predicando esto porque esta es la parachá de esta semana que viene. Me tocó y le doy gracias al Señor. Así que si me estás oyendo por las redes sociales y quieres una iglesia, y digo iglesia porque la palabra quejilá sé que no las conocen mucho, pero si quieres estar en una quejilá, en una congregación hebrea, que conoce raíces hebreas, que tiene un pastor de 45 años de experiencia, que no está hablando nadie que comienza a dar los primeros pasos en el pastorado. Esta es la congregación que yo te recomiendo para que seas partícipe juntamente con nosotros. El Señor te bendiga, Yahweh te bendiga, te cuide, te proteja a tu familia, te cerque con la Torá, en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Así que podemos hacer un momento, una oración para cerrar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno Adonai, que nos aconsejas por medio de tu palabra. Guíanos. No permitas que cometamos errores. Inclina el corazón de nosotros a obedecerte. Inclina el corazón de nosotros a una conversión genuina. Que de verdad nuestro corazón esté convertido, no por comida, no porque tenemos necesidad y sabemos que eres el Dios proveedor, sino que estamos convertidos porque voluntariamente queremos servirte. Voluntariamente queremos adorarte, reverenciarte, voluntariamente. Tennos en cuenta como israelitas y como levitas tuyos, porque queremos ser levitas. En el nombre de Mashiach. Amén. Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Vamos a orar para comenzar la administración de hoy. En el nombre de Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, te bendecimos y alabamos, adoramos y reverenciamos tu santo nombre. Te damos las gracias porque no solamente nos llamaste y entregaste la buena noticia, sino que nos has escogido para ser pueblo de Israel. Y no de un Israel espiritual, sino de un Israel en todo el sentido de la palabra. El Israel nacional, juntamente con el Israel espiritual. Juntamente con el Israel biográfico y existente actualmente, al cual tú estás cuidando de una manera muy especial y demostrándole al mundo que tú nunca rechazaste, nunca le diste la espalda a la nación de Israel, porque tú llamas a esa nación tu calá, tu novia, tu especial tesoro. Y cada creyente que recibe a Mashiach es ciudadano de Israel, es heredero de los pactos y heredero de las promesas. Te bendecimos, eterno Adonai, por darnos revelación de tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a recibir la Torá como un niño pequeño recibe la Torá, con sinceridad, con alegría, con deseo de cumplirla. Y líbranos, Señor, de entrar en controversias. Líbranos, Señor, de cualquier situación donde nosotros comencemos a dudar de tu palabra, de la Torá. Muévete en los hogares mientras yo esté predicando. Hayan sanidades en este lugar. Hayan liberaciones en este lugar a través de la Rúa. Y hayan liberaciones también en aquellos que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse, amados. Esta administración de hoy se llama, o yo la titulé, Principios
espirituales para gobernar según raíces hebreas. Principios espirituales para gobernar según raíces hebreas. La parashá de esta semana que viene, que comienza a la caída del sol hoy, se llama Yetro o Yetro. No sé si es Yetro, por ahí está Yitro. La verdad que este hebreo a mí, espero que pueda asimilarlo mejor. Yitro. Y esta es la parashá número 17. Para los que nos están oyendo por primera vez, la palabra parashá quiere decir porción bíblica. Y también, pues nosotros acá le llamamos la parashá número 17. Porque los hebreos dividieron la Torá en 54 porciones bíblicas. De manera que en un año usted termina de leer toda la Torá. Y en todas las sinagogas se está leyendo y estudiando la misma parashá que usted está estudiando. En todas las congregaciones mesiánicas también están estudiando parashá, Yitro. Y nosotros, los que estamos en raíces hebreas, igualmente estamos estudiando la misma parashá esta semana que entra. Así que en un año vamos a terminar de leer toda la Torá. Si usted se dedica a buscar la parashá, nosotros estamos dispuestos a ofrecértela. Lo único que tienes que hacer es llamar o escribir o entrar al website de Primicias Ministry. Como decía, sobre Yitro, es curioso que a esta parashá se le haya titulado Yitro, porque sabemos que este varón, aunque era el padre de Séfora, la esposa de Moshe, era idólatra, o mejor dicho, un sacerdote del paganismo. Pero él llegó a ser conocido como el Tzedek auténtico. Así llegó a ser conocido, como el Tzedek auténtico. Eso quiere decir como un converso o un discípulo verdadero. Discípulo o una persona convertida de manera auténtica. Eso quiere decir el Tzedek auténtico. Porque así es conocido Yitro en todo Israel y en todas las sinagogas, como el Tzedek auténtico. Veamos lo que la Torá dice de este varón llamado Yitro, el Tzedek auténtico. Y encontramos en Éxodo capítulo 18, verso 1. Dice: oyó Yitro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Yahweh había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y Moisés contó a su suegro, y quiero dejar claro que esta es la razón por la que Yitro se convierte. Cuando él ve todo lo que Yahweh estaba haciendo con Israel e hizo con Israel,
Y esto es importante porque de la misma manera que en aquel tiempo el Eterno obró con Israel, de esa misma manera hoy ha comenzado Yahweh a tratar, a bregar, a meterse con Israel al punto de que está trayendo a su pueblo de entre los 4 puntos cardinales de la tierra. Y esto es lo que se llama la preparación del segundo éxodo, porque pronto saldremos de esta tierra, porque no somos de esta tierra y nuestro reino no proviene de esta tierra, sino que es un reino preparado en los cielos y enviado y dado a conocer a nosotros. Y Dios se está moviendo y está haciendo milagros grandes en medio de su pueblo Israel, y nosotros somos parte de ese pueblo de Israel. Y es algo que tenemos que tener nosotros claro para que podamos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Créame que todo aquel que viene a Yeshua HaMashiach, todo aquel que se une a Israel, que pasa a ser un israelita convertido al Dios de Israel, esa persona será resguardada de una manera muy especial por el Eterno. Nuestros hijos están cercados. El cerco de la Torah está sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre el matrimonio y sobre el trabajo, la finanza, porque hay una bendición que está operando a causa de que Dios está reuniendo a Israel nuevamente. Nos está libertando del yugo de la esclavitud. Nos está libertando del reino de las tinieblas. Y sabemos que hay guerra en los aires. Que hay guerra en los aires. Por causa de esta revelación de estos tiempos. Y dice: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Así lo dice la Escritura, por amor a Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. El versículo 9 dice: y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Igualmente nosotros decimos lo mismo que dijo Yitro, lo mismo que él dijo, nosotros estamos diciéndolo hoy día en nuestra quejilá. ¿Ok? Miren lo que Yitro dijo: bendito sea Yahweh, quien os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Nosotros de esa misma manera decimos: adoremos a Yahweh, que nos separó del mundo y nos trajo de las fuerzas de las tinieblas, nos trasladó a la luz. Y ahí estamos nosotros en la luz. Vengan problemas, no vengan problemas. Ahí estamos, protegidos con el Señor en nuestras vidas. Nos encendió, somos luz. Nos quitó la opresión, el control del reino de las tinieblas y nos trasladó a la luz de su amado Hijo. Yo a veces cuando estoy por ahí me da tristeza cuando veo personas con santo hecho, con manillas para resguardarse del reino de las tinieblas. Me da pena, me dan deseos de tener un tratado. De hecho, lo vamos a mandar a hacer
cosa de que cada vez que veamos una persona buscando a Dios, porque cuando alguien se hace santo es porque está buscando a Dios, está tratando de resolver sus problemas, está tratando de salir de ellos, de los problemas. Mire lo que dijo Yitro en el versículo 11. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, más grande que la santería, más grande que el espiritismo, más grande que la brujería, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora, preste atención a la importancia de la próxima lectura. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio para Yahweh. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Cuando Yitro escuchó todo lo que el Elohim de Israel había hecho en Egipto y cómo los sanó y cómo los sacó con grandes milagros y señales, reconoció que ningún otro Dios es tan grande como Elohim, que ningún otro Elohim es como el Dios de Israel. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que estar completamente seguros. No hay un Dios más grande que el Dios que nosotros tenemos. Ninguna religión, ni ninguna metafísica, y estoy diciendo esto porque Yitro conocía a todos los dioses del paganismo, se había instruido a todos los niveles, había estudiado sobre todos los dioses que había en el mundo en aquel tiempo. Él había estudiado misticismo, él había estudiado esoterismo, y cuando él escuchó de Yahweh, él dijo: nada de lo que he estudiado sobre los dioses a los cuales he servido y soy un sacerdote, ninguno de ellos se compara con el Dios de Israel, con Yahweh. Ninguno se compara. Pero vamos a entender esto, que no solo lo reconoció como un Dios grande, temible y terrible, sino que se convirtió. Pero lo digo porque hay gente que dice: sí, Dios es grande, sí, Dios es tremendo, sí, yo creo en Elohim, yo creo en Dios, pero no se quiere convertir, no quieren entregar su vida. Ahora mismo yo he estado ministrando a varias personas de mi vecindario y ellos creen en el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero cuando usted le habla de convertirse, ya son palabras mayores, ya no, ahí no quieren. Y esa es la diferencia de un Yetro, que a pesar de estar practicando y estudiando, y a pesar de ser un sacerdote de esas prácticas, él no solamente reconoció la grandeza de Yahweh, sino que se convirtió. Ahora vamos a ver en la parashá que no solo se convierte, da otro paso además, que es el mismo paso que nosotros tenemos que dar.
Porque puede que nos esté viendo por las redes sociales y usted diga, me gusta Raíces Hebreas, me gusta cómo ellos ministran, me gusta lo que ellos predican, pero yo ahí no voy a entrar. Y se pierden la bendición de conocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, que es el Dios de Israel, que es Yeshua HaMashiach, que se llama también Yuhei Bahei. Y el Señor en estos tiempos está revelando su nombre. Porque en años pasados el Señor no le daba revelación a la iglesia sobre el nombre de Yeshua HaMashiach. Tampoco le daba revelación del nombre de Yuhei Bahei, benísimo del Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad, que de hecho no hay tal cosa como Trinidad, sino que hay un solo Dios que se llama Yahweh, y Yahweh es el mismo que el Ruach HaKodesh y el mismo que Yeshua HaMashiach, que Yeshua HaMashiach no es un hombre cualquiera nacido, porque un hombre lo engendró en el vientre de una niña llamada María, sino que Yeshua fue creado y hecho en el cielo y puesto luego en el vientre de esa niña, y que Yeshua es Yahweh. Son cosas que el Señor está revelando en estos tiempos para este pueblo, porque este pueblo que pronto será levantado a las nubes es un pueblo que necesita la revelación de Dios, la santidad que Dios demanda para su pueblo y la consagración que el Señor demanda. Es en estos tiempos que el Señor está vistiendo su novia, quitando toda arruga y quitando toda mancha. Y quiero que sepa que una mancha y una arruga, aunque usted piense que está viviendo de manera santa, si usted no está cumpliendo con Torah, si usted no está cumpliendo con Shabbat, si usted no está cumpliendo con la luna nueva, y si usted no está cumpliendo con la fiesta bíblica, entonces sí hay arrugas y sí hay manchas en la vestidura tuya. Y Dios está quitando eso por medio de la revelación que está entregando a su iglesia. Pero como dije, no se convirtió solamente, sino que tomó un animal de los rebaños y lo ofreció en sacrificio. No es solo decir palabras bonitas, no es solamente reconocer que Yahweh es Dios y que tiene poder. Es necesario que haya más que eso. Es necesario que haya más que emocionarte o llorar, porque hay personas que cuando escuchan el nombre de Yahweh o de Yeshua HaMashiach y se le habla, se le paran los pelos, como ellos dicen. Ay, mira cómo se me paran los pelos y se me salen las lágrimas. Es más que eso. Eso no quiere decir los pelos parados, no quiere decir ni que se te salgan las lágrimas, quiere decir que tú estés en una obediencia completa y total. No quiere decir eso nada, simplemente quiere decir que Dios te tocó y te emocionó su presencia. Eso nada más. Hay mucha gente así, aún dentro de las quejidad, se emocionan, lloran. ¡Qué tremenda la presencia! Pero eso no es nada si no estás viviendo conforme a la Escritura. El fruto de obedecer la Torah es importante. Yitro, el Sédic auténtico, tenía fama. En aquel tiempo tenía poder y tenía prestigio.
Sin embargo, él no se aferró a esos títulos y reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Cuando usted estudia o lee el Zohar, que es uno de los libros rabínicos, dice muchas cosas sobre Yitro. Cuando usted estudia Cábala, y la menciono porque sé que hay muchos que están en raíces hebreas y se han metido a estudiar Cábala y a estudiar los libros místicos del Sot. Todos esos libros, el Midrash, todos esos libros dicen muchas cosas sobre Yitro. Muchas cosas sobre Yitro. Preparando esta administración, lo leí, lo estudié, lo leí, me metí a rebuscar. En el Midrash, en el Talmud, en el Zohar, en los esenios. Y decían muchas cosas y hablan de Yitro. Pero mientras yo leía y estudiaba, que créanme que podríamos estar aquí aprendiendo de estos libros rabínicos que hablan de Yitro, explicando los motivos por los cuales a esta parachá se le colocó su nombre cuando él era un inconverso, un idólatra, y le dieron el nombre. Entonces uno se queda, ¿cómo es posible? De hecho, el Yitro llegó en el momento en que Yahweh estaba diciendo: quiero que subas al monte porque voy a decirte lo que el pueblo tiene que hacer, y quiero que sepas que el pueblo se tiene que santificar porque voy a dar mi Torá y voy a entregar mis mandamientos. Y los mandamientos y la Torá, hermano, no vino así porque sí, porque no, hubo una preparación espiritual de Israel. Hubo una capacitación, hubo una santificación, hubo una pureza, tenía que manifestarse en toda la congregación de Israel, en toda la nación, en todo el pueblo de Israel. Tenía que haber esa santificación para el Señor poder entregar la Torá. A nosotros nos llegó así por así. Pero ellos pagaron un precio y Yitro estaba ahí. Yitro estaba ahí. Y yo digo que es interesante la santificación que Dios exige al pueblo para entregar la Torá. Y es por eso que muchas veces nosotros no entendemos Torá y tiene que ver con no tener un corazón 100% inclinado a la obediencia. Cuando nosotros tenemos la disposición de buscar a Dios, cuando tenemos la disposición de servirle, de santificarnos porque lo amamos, es ahí que Dios comienza a dar realmente la Torá, el entendimiento de la Torá. Una persona con un corazón no muy dispuesto tiene problemas entendiendo la Torá, tiene problemas humillándose y tiene problemas en ser simplemente un tzedek auténtico. Ahí viene el problema.
Podríamos estar aquí aprendiendo de estos libros rabínicos, dicen lo que dicen de Yitro y explicando los motivos por los cuales a esta parashá se le colocó el nombre de él. Pero yo estoy segura que la razón verdadera fue y es que abrazó la verdad con todo su corazón. Punto. Todos estos libros dicen una cantidad de cosas que yo cogería como 7 páginas de iPad para explicarlo. Y si usted empieza a leer todo lo que dicen estos libros, te vas enredando, te vas enredando, te vas enredando. Y la Torá es sencilla. Sencilla. Aquí dice no matarás, no matarás. Ahí dice perdonarás, perdonarás. ¿Me está entendiendo? No se aferró a su fama, se despojó de ella. Se convirtió de todo su corazón y levantó un altar uniéndose a la manera establecida de la Torá. La Torá dice que tengo que sacrificar un animal, lo voy a sacrificar. Y levantó un altar. La Torá dice que yo me tengo que congregar y que aquí tengo que levantar un altar de alabanza y adoración. Nos congregamos y levantamos un altar de alabanza y adoración porque la Torá lo dice. No hay tiempo para interpretaciones privadas. Esto lo voy a hacer, aquello no lo voy a hacer. Tal libro dice esto, averigüé tal cosa. Amados míos, peligroso todos esos libros si te sacan de la Torá escrita. Y Yitro decidió vivir de acuerdo a la Torá, cosa que a muchos creyentes se les hace difícil. No están dispuestos a despojarse de sus estilos de servicio al Eterno, o si no inventan uno. Todavía desean seguir en la misma postura que tenían en la iglesia tradicional. Tienen la revelación, pero siguen sin sujeción, siguen sin obediencia a la Torá, siguen en la queja, siguen en la crítica dañina y siguen y siguen. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a obedecer la Torá y punto. Obedecer la Torá. Yitro hizo un altar y usted debe de levantar un altar verdadero. Un altar construido sobre la roca de la Torá, como dice la Escritura. Sobre las rocas de obediencia, sobre las rocas de estabilidad, sobre las rocas de servicio, sobre las rocas de sujeción, sobre las rocas de temor y reverencia en la Kehilá. No estoy de acuerdo con las iglesias virtuales, no estoy de acuerdo. Creo que no son bíblicas. Está bien cuando hay un tornado, está bien cuando hay un terremoto, está bien cuando hay una pandemia. Ok, me quedo en la casa, me congrego por la iglesia virtual, pero no es bíblico o no está en la Torá que en tiempos normales, comunes y corrientes, usted se congregue por medio de una iglesia virtual. Lo siento, yo sé que a lo mejor no les gusta lo que yo estoy diciendo a mucha gente que nos está viendo, pero no es bíblico. Se necesita un pastor. Tenemos que tener un pastor. Lo bíblico es tener un pastor. Todo el mundo debe de tener un pastor. Todas las ovejas deben de tener un pastor. Todos los pastores deben de tener un pastor. No estoy de acuerdo con pastores solos. Porque ¿a quién le vamos a dar cuenta? ¿A quién? Yo tengo que dar cuenta espiritual.
a mi pastor, porque Él es el que Dios puso para cuidarme a mí y protegerme. Cada uno necesitamos eso. Por eso es que la Biblia dice, sujetaos los unos a los otros. Por eso es que la Escritura habla de un cuerpo, somos un cuerpo, y el cuerpo tiene miembros. Y existe el brazo, y existen los dedos, y existen los ojos, y lo que el ojo hace, la mano no lo puede hacer. Y el cuerpo tiene una cabeza, y en la cabeza están los sentidos, y en la cabeza están los ojos, que son los dones de liderazgo. Porque el líder ve lo que tú no ves, el pastor ve lo que tú no ves, el pastor oye la voz de Dios que tú no puedes oír. El pastor gusta, sabe, tiene ese sensor, ese discernimiento. Eso lo tienen los líderes de una quejilá. Por eso es que al pastor se le hace difícil encontrar líderes que vean como él, que vean lo mismo que él ve, que nota lo mismo que él nota. Se le hace difícil al pastor buscar un líder que tenga oídos, para que cuando el pastor diga algo, hoy yo oí lo mismo, yo sentí lo mismo de parte del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y que pueda decir ese pastor, estos líderes míos oyen como yo, ven como yo, sienten como yo, gustan como yo. Qué difícil encontrar líderes, qué difícil es, porque tienen que tener los dones de la cabeza. Luego está el resto de los líderes, pues, ok, las manos, los que ayudan, los que hacen, los que se mueven. Y por ahí cada uno de ustedes ya debe de saber y pensar lo que Dios, lo que el Señor quiere ministrar. Jethro estaba tan envuelto en las maravillas del Eterno y todo lo que Yahweh estaba haciendo, que del cielo, por medio del Rúa, se le entregó el sistema del gobierno para Israel. Mira qué tremendo. Y aquí, hermanos, sí que tenemos que meditar. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes.
trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.